Bienvenidos al Gordo y la Flaca en esta nueva edición del Fashionómetro, donde haremos un enlace directo hasta Panamá con nuestros expertos que nos tienen todo sobre los looks más comentados, criticados y aclamados de la alfombra de Premios Juventud. El día de hoy nos acompaña Claudia Zuleta, estilista de las estrellas, Kika Rocha, directora de moda y belleza de People en Español, y nuestra querida Yelena Solano, que no se perdió ningún detalle de esa alfombra. Chicas, un besote hasta allá, ¿cómo están? Hola, mi Dani, hermosa. Estamos felices, un poquito destruida. Está bien, pero no poco importa. que queda de este rostro tropical. Pero triunfando. Disfrutando el calor de Panamá. Sí, señor. Vamos a triunfar el día de hoy. Pero bueno, mi gente, también ustedes recuerden que pueden ver mucho más del show sin editar ahora mismo en nuestro canal de YouTube del Gordo y la Flaca. Solo tienen que escanear el código QR que está en pantalla y van directito para allá a nuestro canal donde está todos esos videos, toda la información sin editar. Pero vamos a arrancar de una vez con los mejor vestidos y comenzamos con Kenia Oz, que la pusimos en la lista en los mejor vestidos, no porque a mí me pareciera lo más adecuado para esta alfombra, creo que hay unas cositas que habría que editar, pero sí tiene una de las grandes tendencias del momento, que es el corset, el encaje, todo el tema de la transparencia. Yo le hubiese quitado uno que otro detallito, pero me gustó. Chicas, Kika, vamos a comenzar contigo. ¿Qué te pareció este look de Kenia? Bueno, me parece lo que dices tú, que está en tendencia, y aquí lo que estamos discutiendo es si la cola o no la cola. Claudia dice que ella se la arrancaría, entonces mejor dejo que ella decida por qué haría eso o no. Estoy contigo, Mira, Clau. mi Dani, tú acabas de decir lo siguiente. Este es un vestido corset y es espectacular porque es Premios Juventud y la tendencia del momento que es el encaje negro. Lo único que yo le quitaría sería la parte de la cola, más nada. Estoy de acuerdo. quitaría de aquí para abajo. 100%. Cortico, a lucir pierna, ¿no? Sí, 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 cortico, pierna, piel. Juventud, vamos a enseñar piernas, por Dios. 100%. Bueno, Yele, justo que estoy hablando contigo, quiero saber qué opinaste, que la viste ahí en la alfombra triunfando Nati Natasha con esa barriguita espectacular. Hay gente que dice que no, que manga larga, pero cuando uno está embarazado, esto yo creo que es el look perfecto, aparte que tiene todo este brillito que nos da Premio Juventud, ¿sí o no? Claro que sí, es que Nati Natasha tiene una cara tan bella, aunque se ponga una funda, se va a ver hermosa, me parece que una mujer embarazada y está divina, está viviendo un momento muy importante en su vida. El vestido me gustó, manga larga, pues hacía demasiado calor, obviamente, estamos en Panamá, debió de repente buscar otra opción, pero ella es bella. Es bella, la dio. Muy bien, Yo el vestido es hermoso, Sí. pero le hubiera quitado la manga larga y le hubiera cambiado el color. Yo creo que ella está en un plan de gozar su embarazo. Miren qué linda esa imagen con su familia, ve esa pequeña vida, cómo está de linda. Entonces yo creo que la transparencia y el vestido entero con las mangas largas y todo era como parte del diseño, que era un Balenciaga, ¿no? Aparte de... Guapísimo, guapísimo. Bueno, Clau, que justo estabas ahí hablando acerca de este look que quizás te parecía que había que hacer unos ajustitos. ¿Qué te parece el de Nadia Ferreira? Que yo creo que le queda guapísimo ese color, pero quizás en Premio Juventud queríamos algo como más informalongo. ¿Qué opinas tú? Mira, una cosa es la belleza y ella la tiene, ¿ok? Sí, señora. El vestido es espectacular, pero no era para Premios Juventud. Halter, o sea, el cuello alto, las transparencias con las divisiones. Yo creo que no fue su mejor elección. Hermosa es, pero vamos a hablar de lo que es Premio Juventud. Premio Juventud tienes que aprovechar y jugar con vestidos cortos, con vestidos con cortejat, encaje también puedes usar, o sea, hay tantas tendencias que realmente lo hubieran podido trabajar. Se podía mejor. divertirse de otra forma. Y Kika, Clarisa, en cambio, por ejemplo... De nuevo corta. que creo Ustedes que están con un par de tijeras que cortan y cortan vestidos. A mí me pareció divino el vestido y ella como una muñeca, Claudia. Y aquí como para siempre. abajo se lo hubiera cortado. Bueno, chicas, pero ya va, quien sí nos dio piel y nos dio cuerpazo fue Clarisa Molina, que yo creo que sí podría ser como un buen Wow. ejemplo de lo que estaba Wow. diciendo, obviamente, Claudia, ¿no, Kika? Qué divina. Mira, sí, perdón. Belta, no, bueno, estamos hablando aquí con Claudia de la diseñadora, vistió de diseño panameño Zunilda Gutiérrez, que luego Claudia les va a dar también más detalles, pero cómo le lucía ese azul real, con el color de su piel esplendorosa. Claudia, lo que quieran rematar del vestido y hablemos también del peinado, un poco de los accesorios. Todo Mira, divertido. Yele, pero les ¿y cuento, Alejandra? Para estos premios Juventud la viste Lucía y me encanta, o sea, la elección que tuvieron del color. Y lo único que hicimos, pues ahí un aporte fue resaltar de que fuera con Zunilda Gutiérrez, que es panameña, se la presentamos a Clarisa y a Lucía, y bueno, eligieron este detalle y el vestido con los detalles en el cuello, hermosísimo. Yo lo único que le hubiera quitado, porque tampoco, o sea, hay detallitos en lo que es el cabello.
Es que el lo que pasa es que detalle, tenía la cadena aquí peleaba. y esta Y el- cosa y aquí, el el accesorio toque en la sí. cabeza. Una de las dos cosas. Pero mira, sin embargo, un vestido largo es premio juventud. Pero y se quería ve Sonia hermosa. Corte, claro, ve, se ve hermosa corte porque parejo. está Cuestión de enseñando largo, todo. de pronto Bella, es bella. el diseño de la falda. Bueno, Es un pero Yele, pareo, es justo como que un me estilo estás... pareo con todo el estómago, o sea, era perfecto. Bueno, ahí ellas están en su tertulia. Yo no sé cómo meterme allí. Me tengo que meter a hablarle justamente a Alejandra Espinosa. Yele, tú que la viste en la alfombra, ¿qué tal se veía eso en persona? Porque en cámara me encanta la propuesta. Me parece que es súper novedoso y apropiadísimo para Premio Juventud. Mira, Alejandra y yo tenemos algo en común. Ella no le tiene miedo a la moda. Ella es una mujer atrevida a la hora de vestir, muy fashionista. Creo que se ve como muy 80s, como los años 80, algo así, rock and roll, hermosa, espectacular. A mí me encantó. Y ese accesorio en la cabeza se está usando muchísimo. De hecho, yo lo traje, yo me lo puse y me fascina. Era el espíritu de Premios Juventud, total, en este look. Se le ve y en cámara, como dices tú, Dani, registra absolutamente divino. Hay opiniones encontradas, que en la vida real de pronto no lucía tanto como luce en cámara, pero yo creo que agarró de verdad todo lo que era esa Es esencia un boho, de ¿no? boho Es un chic, vestido muy boho que es el chic, estilo o sea, de el Ale. corsé, el pantalón con transparencia, mira, ahí se ve, es una tendencia que se está usando, la transparencia todavía, el corsé que está muy de moda, y por supuesto pues el toque del cabello, y con este pañoleta pues me gustó, es un boho chic. Chicas, si nos ponemos a hablar tanto de cada look que yo sé que queremos nosotras descoser demasiado, se nos va a acabar el fashionómetro y yo también quiero tiempo para los peor vestidos. Pero vamos con alguien que, Claudia, yo sé que te va a encantar, que yo tengo que decir que es de una vez uno de mis favoritos, Maluma, que se veía increíble. Para mí esto es la mezcla perfecta de un traje, pero hacerlo divertido, apropiado para Panamá, apropiado para el clima de Panamá y para el evento. Dani, tienes toda la razón, el color es un color que está en tendencia todo el año y que continúa. La tela, mira que es una tela liviana, espectacular, o sea, estaba perfecto. Para mí todas las personas que vinieron de hombres que no se vistieron de negro son mejor vestidos. Y la chaqueta oversize, La que está chaqueta. muy en estilo también, él se veía sencillamente impecable. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ajá, pero por ejemplo, Kika, ¿qué opinas tú de Diego Klein? Que también llegó sin camisa, Bueno, con me el gustó unos también, abierticos. tiene su look con su traje, con su chaqueta, digámoslo así, en negro. Aquí estamos peleando con el negro, que si es color tropical o no color tropical. Pero bueno, chicas. Yo lo ustedes- entrevisté en los ¿Qué te camerinos dijo? y él tenía unas bermudas puestas. Me Ajá. parece un hombre bastante arriesgado, pero bueno. Bueno, pero el que salió bello en es pantalón bello. largo a la Y alfombra. ahora se lo puso largo para la alfombra. Que Bueno, bello es ese bello. es un negro que puedo defender, ¿sabes? por Defiende qué? el negro. Porque usó sin camisa, entonces se ve como más de verano. Tropical. Aunque el color no estoy muy de acuerdo. Por el negro. Compensó un poquito, quizás jugó con un poquito con Me los gusta colores que de los hombres otoño. igual se pongan chaqueta. Pero- Oversize, no oversize, pero es algo que viste, muy vestidor, que marca muy bien la silueta, Claudia. Bueno, vamos ahorita con Marc Anthony, Yele, que tú sí lo viste ahí en la alfombra y quizás pudiste detallar más de cerca. Justamente están hablando del tono negro y aquí lo está como mezcladito. A mí me parece que está chévere, como que se sigue viendo elegante, pero también compensa de alguna manera haciéndolo un poquito informal, ¿no? Bueno, mira, yo llevo 22 años entrevistando a Marc Anthony y chequeándolo en todas las alfombras rojas. De hecho, y azules ahora en este caso. De hecho, puedo decirte que yo, que me acuerde, es la primera vez que veo a Marc Anthony con algún tipo de colorcito que no sea el negro. ¿Sí o no? Siempre él viste de negro. Entonces ahora que se puso esta chaqueta o tipo suera con unas rayitas blancas, pues no me parece tan mal. Pese a que estamos en Panamá, yo me imagino que el hombre estaba ardiendo del calor. Bueno, y Clau, ya para Un cerrar, toque athleisure, digámoslo, con las rayas. para cerrar la lista de los mejor vestidos, Clau, te tengo a Julián Gil, que sí te dio color, que sí te dio traje, que sí te dio diversión, que sí te dio premio Juventud, ¿sí o no? O también me van a decir Pollito. que ese no. No, espectacular, Dani. O sea, a mí me encantó el color. Primero que es un color que viene en tendencia para el 2026. Me gustó, se ve fresco, o sea, maravilloso. A mí me fascinó. ¿Estás de acuerdo, Kika?
Y el color, no el color para Panamá funciona de maravilla. Estamos hablando de colores claros, de sentirnos con ese calor, esa magia del trópico. Y él lo llevaba muy bien, la verdad. Bueno, pero si se pone Percha, eso en Nueva York, no le pega porque No, estamos en el no, frío. Pero, Yelena, exacto. déjalo que fue para Uno se Premio tiene que vestir Juventud. para el lugar donde está, con el clima que está, no, tener en cuenta las tendencias, pero adecuarlo un poquito. Quienes no adecuaron un poquito Dani, hiciste absolutamente falta aquí. nada son los peor vestidos. Y vamos a comenzar con Angélica Rivera y Sofía Castro, que a mí sí me gustaron estos looks, pero no me parecen para nada apropiados para esta alfombra, precisamente por lo que estábamos hablando, que es tono negro, manga larga. Tenía un poquito de brillo, pero creo que no era suficiente, Yele, ¿no? A mí, yo tuve la oportunidad de verla en la alfombra, de hecho nos saludamos, subí un videito en las redes, está hermosa, pero ese vestido no me gustó para Premio Juventud. Claro. Nada que ver, yo creo que más bien el toquecito de Premio Lo Nuestro, Latin Grammy, pero no para Tal vez le Premio faltó Juventud. el toque tropical, es muy glamoroso, un traje absolutamente lindísimo que te sirve en Nueva York, en París, en cualquier parte donde lo pongas. De pronto Panamá cambia el color del vestido, Claro. pero el diseño era un Jean Paul Gaultier sensacional. creo- Sí, con pero el muy toque largo. moda. Y yo creo también una cosa, o sea, como stylist de verdad, cuando a ti te dicen que vas a vestir a alguien, tienes que estudiar el país donde estás yendo, el red carpet que es, o sea, no puedes vestirla de negro, o sea, seguimos con lo mismo que hizo Nati Natacha, o sea, salvamos porque están bellas, elegantes, pero no es el look para Premios Lo Nuestro. Premio Alguien que Juventud. sí se vistió, yo Ese creo era para Premio Lo que... Nuestro. Alguien que sí se vistió, creo que como un poquito más con la onda de Premio Juventud fue Gloria Trevi. Pero apenas yo vi esto, siento que es como un look del aluminio que te queda después de terminar de comerte un burrito y ella tiene un cuerpazo y creo que no es lo que mejor le Ay, quedó. Dani. Tengo que decirlo. ¿Sí o no? Dígalo, Nadie- dígalo. Y yo también le complemento ahí. Lo que pasa es que con estos materiales, estas telas, los tonos metálicos te ensanchan, te dan inmediatamente más volumen, registran en cámara Sí, y señor. le dan a Gloria, que tiene una silueta Eso. espectacular, pues un poquito más de volumen, digámoslo así, ¿no? Ensanchan. Yo la vi en persona directamente y la verdad se veía espectacular. Espectacular. Y Yo esas también las piernotas amo. kilométricas. Para ponerla como una de las peores, lo dudo, ella está muy bonita. Ah, ¿te Para que tú gustó? veas, yo también Ay, estoy de Yelena no acuerdo está de con Yelena, acuerdo. Creo que es una... o sea, lo que me gusta es el entalle, me gusta el straple, me gusta lo corto, o sea, y aparte de eso, ella siempre está fashion. Lo único que lo que dice Daniela, que sí, la impresión de la textura del vestido parece papel aluminio. Papel aluminio. Sí, sí, señora. sí, sí. Bueno, alguien que también yo creo que estaba en la idea perfecta, pero creo que la ejecución no fue la mejor, fue Emilia Mernes, que me hubiese gustado un poquito la falda más cortica, porque creo que de estatura la achicó, pero me encanta el rojo con el morado, me encanta como esta tendencia que está ahorita súper de moda, que se vea como la ropa interior. Claudia, voy contigo. ¿Estás de acuerdo conmigo o también dices Ok. como que no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. El corsé es un espectáculo, la combinación de los colores, pero ese corte de falda jamás Sí. para un red carpet. No para ella. De nuevo las tijeras de las chicas. Jamás. Kika y la tijera. A cortar un poquito. Ajá, ya va, Yele, porque esto es controversial. Vamos ahorita con Bad Gyal, que también tiene una súper tendencia. Hemos visto hasta en Hollywood muchísimas mujeres completamente de encaje, pero aquí yo creo que roza demasiado en lo vulgar. Pero tú la viste ahí en primerita filita, en la alfombra, se sentía y se veía igual. Bueno. Hasta peor. Ay, Elena. Poco veía quedaba todo, la todo. imaginación, pero mira, ella está inspirada, no sé si ustedes la vieron hace muy poco, Dakota Johnson, con un look muy parecido también. Entonces aquí la que tiene el cuerpo y la percha para ponérselo y que se arriesgue, muy bien. Sí, pero para la televisión, por ejemplo, imagínate yo entrevistándola, le iba a tener que poner un blur y toda esa Eso, cosa, porque complicado. estaba enseñando demasiado por adelante y por atrás en la parte de los pompis. O sea, Quizás es no me mucho. pareció feo el vestido, pero creo que un poquito como medio exagerado. Ahí continuamos nada más con el color, porque yo ya dije en otro Que el negro. que no me había desagradado, o sea, de verdad que no me desagrada el vestido. La transparencia, yo no sé por qué yo he visto otras transparencias que la hemos criticado, Dani, tú lo sabes, Sí. pero ella yo no sé, o sea, se veía como cool. Ella es bella, ella es bella. y el vestido está Tiene el hermoso. cuerpo pero y tiene el pantaloncito look corto abajo. para llevar este vestido, pero yo creo que está rozando un poquito en lo vulgar. Yo sé el look que dice
Kika y el de Dakota Johnson, y es en eso lo que pensé, pero creo que aquí rosa sí un poquito en eso. Pero bueno, vamos con Lola Índigo, que a mí me parece súper cool todo este abrigo, pero no entiendo cómo te pones ese abrigo en Panamá. Más bien le veo el pelo como wet look, y lo primero que pensé es que se estaba muriendo del calor. Creo que si le hubiésemos cortado la falda, Kika, hubiese quizás funcionado este look. Solo de verla, yo que estaba allí sudando a la par con ella y tenía una cosita ligerita, no sé cómo aguantó a ponerse de verdad tantas plumas y tantas cosas. Ella estaba gótica, misteriosa, quería dar de qué hablar y creo que lo logró, que estamos precisamente comentando. Bueno, lo logró. Y A se mí me derritió. parece como atrevido a la misma vez. O sea, ella quería que hablaran de ella, quería robarse el show y se lo robó y aquí estamos nosotros hablando de ella. Yo creo Porque que, la verdad sí, que eso que dice Yelena es muy cierto. Yo creo que a veces, como para sentirse salvadas, van con algo súper controversial para estar, como dices tú, hablando de todo. Ay, no, pero si van a hablar de mí, que hablen bien. Qué fastidio que me estén ahí destruyendo también aquí en la Ay, sí. alfombra. Bueno, Estoy de acuerdo contigo, mi Dani. alguien de la que también se habló, porque tiene un cuerpazo, pero se puso un look que me parece a mí un poco bostezo, fue Majo Aguilar, que se le ve bonito, pero yo siento que esto es un vestido que podemos comprar en cualquier tienda, en cualquier centro comercial, Clau. Sí, señor, tú lo has dicho, o sea, primero que es una tendencia que ni siquiera está de moda, o sea, ¿Cebra? esta cebra, no, o sea, totalmente no. El corte no está mal, pero el color y la elección de la tela, nada que ver, y aparte de eso seguimos, el vestido es muy de otro tipo de premio. Sí, no sé, no me convenció. Ajá, y Camila Fernández, que para mí fue una mejoría de lo último que le hemos visto en otras alfombras más elegantes, pero me parece que el color no estaba bien, que es como un vestido muy aseñorado otra vez para ella, que no sé, ¿cómo la viste, Yeli? Camila es una niña hermosa, pero en realidad tiene que hacer un cambio radical en cuanto a ropa se refiere. O sea, me parece como que no, de repente muy Latin Grammy, nada que ver con Premio Juventud. Y había No otra... está feo el vestido, pero yo se lo pondría bien cortito y que enseñe piernas. Otro tema, también el cabello. En este vestido, que de una otra forma le cubría la parte del escote, ella necesitaba darse aire, que se le viera un poquito más de piel. Y el cabello lo que hacía era ponerle también capa sobre capa, y no era un look de Premio Juventud. Ella se pone años con este tipo de look. 100%. Bueno, pero quien no se pone años y es fiel a su estilo y no le importa que todo el tiempo lo pongamos en esta lista es Camilo. De Camila pasamos a Camilo. Y bueno, yo tengo que decir que no odié este look, pero bueno, me encantaría que Camilo un día nos sorprenda con algo más, ¿verdad, Kika? Con algo diferente. Mira, lo comentábamos hace poco, Camilo es Camilo, ese es su estilo y él está feliz luciendo de esa manera. ¿Qué podemos decir? Espero que estuviera fresquito, fíjate que se puso las rayas, combinó el negro, el bigote siempre cool. Eso puede ser, eso es él. eso puede ser En de cualquier repente, parte. eso puede ser de repente la camisa o el blusón de su suegra o de su tía, porque le encanta ponerse la ropa de sus ropa, familiares. ese es su estilo. No, sí, porque en realidad esa camisa con ese pantalón nada que ver, pero ese es su estilo. Pero yo creo que eso le pertenece a la suegra. Bueno, pero Clau, a ver, ¿a quién crees tú que le pertenece este look? Porque para mí es algo así como militar, porque se ve demasiado, vamos a decirlo así, mimetizado con el fondo, y es Farruko, que entre los tatuajes, el pantalón, los lentes con el yeso, la plaquita de yeso aquí en la nariz, yo no entendí nada. Este look es demasiada cosa pasando al mismo tiempo. Dani, yo creo que él es uno de los que siempre causa controversia dentro de los red carpet, entonces, pero a mí no me desagrada, de verdad, no me desagrada el color, y prefiero él que otros y por lo menos tenía unos tenis, o sea, estaba juvenil, a su estilo. A mí me pasó algo chistoso con Farruko, bien rapidito. Yo estaba desfilando en la alfombra, lo veo y lo veo con este yeso en la nariz. Yo pensaba que se había roto la nariz. Yo, ¿tú estás bien? Te lo juro, me dio una mirada. I'm sorry, Farru, pero... 100%. Esos lentes. Y Kika, Grupo Firme, ¿tuviste chance de también ver todos los looks? A mí esto me dio como vibra de iglesia con su coro, ¿sabes? Eso es lo veo y es lo primero Aquí que estábamos pienso. hablando de, bueno, es un grupo, pero aquí cada uno se fue por su estilo Sí. propio, cada uno, no hubo, digamos, ese tema de grupo, y todo el mundo hablando sobre todo del look central, que es Edwin Cass. Edwin con su fular blanco.
Un poco largo. Que era lo que se robaba el show ahí en esas tomas de escena. ¿Bonito o no? Mira, no lo sé. Bueno, y Él me siempre dijo iba que todo el caminando mundo como le estaba adelante. diciendo que parecía un sacerdote, Eso. pero que no Señor. importa. Un sacerdote o alguien decía esta mañana que se había robado un rollo del papel del baño y se lo había colgado como También funcionan las dos analogías. Pero bueno, chicas, rápido y furioso. Necesitamos veredicto final. ¿Quién fue tu mejor, Kika? Tu mejor de Bueno. la noche. Es que van a pelear conmigo aquí estas chicas. Yo digo que Nadia Ferreira y Clarice Molina. Ok, tenemos dos aquí, Ah. dos looks. Está bien. Para ti, Yele, ¿quién fue tu mejor? Oh, no, definitivamente Clary, porque Nadia creo que le envejenta mucho cuando se viste, muchas veces. O sea, la vi bonita con ese vestido rojo, pero cortito me hubiese gustado más. Eso, Clarice, enseñando cuerpazo, mi amor. Cuerpazo, el que la tiene que lo muestre. Y tú también, Clau, ¿quién lo votas como tu mejor? Para mí, la mejor vestida también, Clarisa. Y también me gustó mucho Alejandra Espinosa. También, Ya ahora claro. Alejandra viene en cámara, de verdad También. que me encantó. A mí me Las dos. encantan todas las mujeres que acaban de decir, pero yo el día de hoy me voy por un hombre. Y es que para mí Maluma, esta vez, como digo yo siempre, se batió un champú. Es que no sabía que se podía Se veía agotar solo por las increíble. chicas y, ¿Y los el peor, chicos. Kika, Lindo, divino. tu peor vestido? Ay, Dios mío santo, ¿qué No les se te puedo yo ocurra. decir? Por falta de originalidad, habla cualquier cosa, tal vez Camilo, igual. Ok, ¿tú, Yelena? No, yo el de la chica de las plumas. La chica de las Sí, plumas, bueno, la de las sí, plumas. también. Lola Índigo. ¿Y El tú, Yele? avestruz, el avestruz. Yele también vas La por de Lola la Índigo. pluma, Lola también, por otro lado. Estamos de acuerdo, las cuatro, Lola Índigo definitivamente se equivocó de ¡Ey! evento. No fue al estreno de la serie Wednesday. Muchachas, 1.000 millones de gracias por haberse conectado desde allá de Panamá. Sé que están cansadas. Vayan ahorita a relajarse allá a una piscina. Les mando un besote. Y también a todos ustedes, mi gente del Gordo y la Flaca, y los que también se conectaron por el canal de YouTube porque querían saberse el chismecito de la alfombra. Mil gracias por haber estado acá. No se olviden de darle like, de comentar, de suscribirse, de decirle a todo el mundo y compartirle este video. Nos vemos en la próxima alfombra o cuando haya moda. Un beso grande. Chao.